Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por su asistencia, participación en esta actividad co-curricular. Nos da mucho gusto que hayan aceptado la invitación. Ya saben que el tema de hoy, el que nos convoca, es desafíos y perspectivas de los derechos humanos en la industria de la confección y de la moda, a partir del caso de Rana Plaza. Con nosotros está en cámara, ya la están viendo. Ahí está en cámara la doctora Olga Lucía Orozco. Ella es experta internacional en empresas responsables y sostenibles, Organización Internacional del Trabajo, OIT. La doctora Olga tiene 25 años de experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, particularmente en la aplicación de códigos de conducta y certificaciones de temas sociales y ambientales. Es ingeniera agrónoma con maestría en etnobotánica y doctorado en botánica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y para nosotros es un gusto tenerla. Le agradecemos un montón que haya aceptado la invitación de estar con nosotros en este co-curricular, que además es muy especial. El lunes estábamos celebrando el Día Internacional del Trabajo y precisamente por eso acomodamos esta actividad que está un poco en el marco de estas reflexiones profundas a partir del caso de Rana Plaza. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, la actividad se va a distribuir de la siguiente manera. Vamos a poner un video introductorio para un poco como contextualizar lo que fue el caso o es el caso de Rana Plaza, para que nos ubiquemos bien, para que como que entendamos la dimensión de lo que ocurrió hace 10 años en Bangladesh, en una fábrica de confección. Y después vamos a tener las palabras, la intervención de la doctora Olga Orozco, y ella me decía antes de comenzar que igual también lo valioso de este espacio es que podamos interactuar, que ustedes puedan participar. Ya ven la experiencia que tiene la doctora Olga en la OIT, en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces también hay como muchos temas bien interesantes que se desprenden del caso Rana Plaza y que tienen que ver con nosotros en la actualidad, y también pues nos llevan a profundas reflexiones. Y al final les voy a plantear el challenge, el reto que tienen a partir de esta charla y de todo lo que compartamos. Entonces, para que estén muy pendientes. Recuerden que los que estaban al comienzo les indiqué que en algún momento les vamos a pedir que enciendan sus cámaras para que podamos tomar una foto del evento. Sabemos que no todos pueden tener la cámara encendida durante todo el rato, pero para que en ese momento, por favor, nos colaboren. Igual no importa si estás en el transporte o en el lugar en el que te encuentres, también eso hace parte de este espacio online y que nos encontramos de múltiples maneras. Entonces, siguiendo con lo programado, voy ahora a compartir un video. Les voy a pedir que presten mucha atención. Es un video que hemos elaborado desde el área de co-curriculares para, como les decía, poner contexto a este caso de Rana Plaza. Ahí se está viendo mi pantalla y ya le doy play. En la mañana del 24 de abril del 2013, el mundo entero se estremeció ante el trágico derrumbe del Rana Plaza. La catástrofe provocó la muerte de 1.134 personas y dejó a más de 2.500 heridas, lo cual produjo una enorme conmoción en la industria de la moda y desencadenó un movimiento a nivel mundial para exigir unas mejores condiciones y derechos laborales en la industria textil.
El escenario de la tragedia fue un edificio de 8 plantas en Sabar, en el que unos 5.000 trabajadores, sobre todo mujeres, cosían para 5 contratistas locales que abastecían a una treintena de marcas internacionales. De las 5 fábricas que había en el complejo, salía ropa de Benetton, El Corte Inglés, Mango y Primark. Tragedia del Rana Plaza, símbolo de la inequidad social, el alto costo de la ropa barata que sacudió la industria textil. Las puertas del edificio Rana Plaza debían estar cerradas, pues las condiciones del edificio ya no eran ideales para albergar a tantos trabajadores. Era una bomba de tiempo, pero la industria no podía detenerse. El miedo a ser despedidos y el hambre de los trabajadores fue mayor a su propia seguridad personal. A las 8:45, el Rana Plaza colapsó y sepultó a miles de personas. Con esto, se convirtió en el segundo desplome con más víctimas, superada en la lista por la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Bangladesh era el segundo país en la industria del textil y la confección, uno de los peores países para trabajar en el mundo. El trabajador, con lo poco que gana, no le alcanza para sostener una familia y debe trabajar horas extras. Más del 70% de las personas que trabajan en esta industria son mujeres pobres que se dedican al corte y confección. Podríamos hablar del panorama ambiental, como la contaminación, los ríos negros o azules, o el gris del smog. ¿De dónde sale el verdadero costo de las prendas de bajo costo? Esta tragedia parece muy lejana a nuestra situación local, pero si hacemos memoria, recordemos que en Perú, el 22 de junio del 2017, 2 jóvenes encerrados en una galería murieron al producirse un incendio en el edificio y no pudieron escapar porque estaban encerrados y bajo condiciones laborables lamentables. Solo evidenciamos los problemas cuando ocurren estas tragedias. Pero hay mucho que corregir y que no está funcionando adecuadamente en términos de condiciones laborales. Jovi, ¿en qué parte estás? ¿No puedes salir? Bueno, entonces este era el video que nos ayudaba a contextualizar esta situación, este caso del Rana Plaza, que es un caso simbólico por lo que implicó, por la magnitud de la tragedia, pero como veíamos al final, esas situaciones que no son justas a nivel laboral, también se evidencian en nuestros contextos, en nuestro contexto peruano, como lo veíamos en el caso del final, y estas son, digamos, como lo que sale a la superficie, pero hay muchas otras cosas que hay que ir trabajando y mejorando, y que para eso está la doctora Olga Orozco hoy acá, que nos va a comentar, a ayudar a ampliar esta reflexión sobre este tema. Así que adelante a la doctora Olga Lucía. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la introducción, Sofía. ¿Estás viendo ahí mi pantalla? Sí, estamos viendo la presentación. Adelante. Perfecto. Entonces, empezar por saludarles, darles las gracias por tener interés en este tema, por haberse conectado esta noche. Para mí es un placer estar con ustedes hoy.
Voy a dividir mi presentación o mi charla en tres partes. La primera parte va a ser explicar un poco el contexto de por qué para la OIT este tema de la conducta empresarial responsable hace link con el tema del trabajo decente. Que es nuestra agenda, es nuestro mandato entre las agencias de Naciones Unidas. El mandato de la OIT es buscar la justicia social a través del trabajo decente. Después voy a hablar un poco sobre el proyecto en el que trabajamos sobre conducta empresarial responsable, como para que vean algo práctico que desde la OIT hacemos con dineros de la cooperación técnica para solucionar este tipo de problemas. Y en la última parte voy a hacer algunos comentarios explícitamente sobre el caso de Rana Plaza, que como ya Sofía lo dijo, es icónico y que generó una serie de cambios en Bangladesh que yo creo que es interesante analizar y ver cómo los podemos extrapolar a nuestro país. Entonces, para empezar, voy a dejar rodar este video, que es un par de minutos solamente, como les decía, para hacer el contexto entre el trabajo de la OIT y el tema de conducta empresarial responsable. ¿Conoces la labor de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en materia de empresas y derechos humanos? La OIT es el organismo de Naciones Unidas especializado en el mundo laboral y que busca promover la justicia social para todas las personas a través del trabajo decente. La OIT es el único organismo internacional especializado tripartito, es decir, que trabaja junto a gobiernos, empleadores y trabajadores a nivel global, regional y nacional. La OIT trabaja en sus Estados miembros en la región de América Latina y el Caribe, promoviendo la dimensión laboral y los derechos humanos en 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Lo hace en el marco del proyecto sobre la conducta empresarial responsable, financiado por la Unión Europea e implementado conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, para promover las prácticas de conducta empresarial responsable en las empresas latinoamericanas. Entre sus actividades, la OIT tiene bajo su responsabilidad promover y dar seguimiento a la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, el único instrumento internacional tripartito que ofrece orientaciones para los gobiernos y las empresas en materia de política social y sobre cómo las empresas pueden contribuir al trabajo decente. La OIT proporciona oportunidades únicas de formación para gobiernos, trabajadores y empresas, incluyendo pymes, sobre los derechos laborales, conducta empresarial responsable, trabajo decente, diálogo social, entre otros. Con esto, la OIT también contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 8 de trabajo decente, que busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. La OIT pone especial énfasis en trabajar con las pequeñas y medianas empresas que representan el 90% de las unidades productivas en América Latina. Las pymes todavía tienen muchas oportunidades de mejora en sus condiciones laborales. Para ello, OIT viene generando una diversidad de herramientas, guías y manuales de buenas prácticas que ayuden a este sector a mejorar su desempeño laboral. Te invitamos a conocer más sobre cómo la OIT contribuye a promover la conducta empresarial responsable en la región, de la mano de otras organizaciones como ACNUD y OCDE, en www.ilo.org/declaración EMN. Muy bien. Entonces, eso yo creo que deja ya un par de ideas que son importantes. Quién sabe, la primera es el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo es un órgano tripartito. Eso quiere decir que todas las decisiones que se hacen mancomunadamente entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de los países que son miembros de la OIT, que ahorita son 187. Eso le da un valor especial al trabajo que hacemos, sobre todo desde el punto de vista normativo. La organización es una organización
que establece normas internacionales del trabajo. Ustedes las habrán oído como convenciones de trabajo. Y estas convenciones son acuerdos a los que se llega entre las tres partes para decir, por ejemplo, en un tema específico, en trabajo forzoso o en trabajo infantil o en número de horas de trabajo laborables, o como la última convención que sacó la OIT, la Convención 190 sobre el acoso y el abuso en el lugar de trabajo. Sobre un tema se saca un estándar y los países deciden o no ratificar ese estándar. Tengo que decir que Perú ha sido muy bueno ratificando muchos de las convenciones, o sea, tiene un alto porcentaje de ratificación. Eso no necesariamente quiere decir que se implementan en toda su medida y en toda su amplitud las convenciones, pero por lo menos hay que decir que hay una voluntad política para adherirse a estos convenios internacionales. Lo segundo que quiero resaltar acá es sobre el proyecto CERAL, que es el proyecto para el que yo trabajo explícitamente. Nos patrocina la Unión Europea y trabajamos en 9 países. ¿Por qué trabajamos de la mano de la Oficina de la Alta Comisionada y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Porque somos las 3 organizaciones que tenemos, digamos, estándares internacionales que hablan sobre la conducta empresarial responsable. Cuando se habla hoy en día sobre la conducta empresarial responsable, no está, digamos, que a libre interpretación. No es lo que a mí se me ocurra decir hoy o a lo que a una empresa piense que eso es lo que debe o no debe hacer. Hay estándares y esos estándares son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que es un estándar de Naciones Unidas. Están las líneas directrices de la OCDE para las empresas multinacionales. Y desde la OIT tenemos la declaración tripartita de principios sobre empresas multinacionales y la política social. Eso es lo que da como las líneas de qué es lo que se entiende por conducta empresarial responsable, para que no quede a libre interpretación. Ahora, esos 3 documentos tienen muchas cosas en común. Y aquí voy a hablar no de específicos, sino de las cosas en común que dicen esos documentos. Y la primera es que dicen que las empresas tienen la obligación de evitar y de hacer frente a las consecuencias negativas de sus operaciones y contribuir en general al desarrollo sostenible de las comunidades y los países donde operan. Parece simple lo que se dice, pero en realidad es bastante grueso, es bastante grande, esa expectativa es bastante grande. De ahí continúa diciendo que el impacto que generan las empresas con sus actividades sobre los derechos humanos tiene que hacerles frente. O sea, si hay un impacto que la empresa genera, se espera que se le haga frente. Y después le dice, de los 3 documentos dicen lo mismo, dicen, y la forma en la que vemos que esto se cumpla es a través de un proceso que se llama la debida diligencia. ¿Y qué es la debida diligencia? Es la obligación que tienen las empresas de identificar los riesgos, de prevenir esos riesgos, de mitigar los problemas que crean, de responder de manera real a las consecuencias negativas o potenciales que causan a sus trabajadores, a las comunidades donde operan, al país donde están trabajando y en general en toda su cadena de abastecimiento. Ese punto es súper importante y después lo vamos a volver a traer a colación cuando entremos en el tema de Rana Plaza, porque la responsabilidad, se dice, no es solamente sobre mi empresa. Yo tengo mi empresa Olga. No es solamente sobre la empresa Olga, es sobre la empresa Olga y de ahí para abajo todas las empresas de las cuales yo me compro productos, les pido servicios, les pido que me hagan parte de mis procesos. La responsabilidad va a lo largo de la cadena de suministro. Yo no puedo decir, es que esa es una empresa que yo contraté, pero no, la contraté y yo les pagué por hacer un trabajo, pero yo no sé si contratan niños. Esa respuesta no es aceptable por esa responsabilidad que hay a lo largo de la cadena de suministro. Entonces, ya ahí empieza a haber un marco que ustedes empiezan a identificar de cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera. Dentro del proyecto
venimos trabajando muchos temas y quiero mencionar algunos de los que hacen tangible eso que acabo de mencionar, de que haya políticas públicas, que haya debida diligencia, que se tenga en cuenta la cadena de suministro. Entonces, ¿de qué manera nosotros hacemos esto, digamos que tangible? Por ejemplo, existen unos marcos de política pública que se llaman los Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Eso es como la manera en que los países, los gobiernos, traducen los principios rectores a una normativa nacional. Bueno, pues resulta que muchos de los países en América Latina han estado recientemente en el proceso de crear esos planes nacionales de acción. Perú es uno de ellos. De hecho, desde el 2019, el Ministerio de Justicia de Perú se dedicó a sacar un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos para el Perú. Y nosotros desde el proyecto venimos apoyando al gobierno para que eso se hiciera realidad. ¿Cómo hemos apoyado? Hemos asegurado que empleadores y trabajadores, o sea, la CONFIEP y los sindicatos del país, los más representativos, estén presentes en las discusiones para poder crear esa nueva normativa. Hemos asegurado que tenga el Ministerio de Justicia asistencia técnica con conocimientos de la OIT y de otros consultores y de otros expertos que hemos conseguido para apoyar ese proceso. Una vez sacaron el plan, hemos conseguido ir a regiones, porque Lima no es el Perú. Esas cosas pasan en Lima, pero necesitamos que la gente en Cajamarca, que las empresas en Ica, que los sindicatos en Ucayali sepan lo que está pasando, se enteren de que existe esta normativa. Entonces hemos hecho campañas de comunicación, hemos hecho un montón de formación, de capacitación, y eso es un ejemplo tangible del tipo de trabajo que hacemos para llevar el tema de la conducta empresarial responsable a las regiones y a los diferentes países donde trabajamos. También quiero mencionar que hemos producido muchas herramientas que son directamente para las empresas. ¿Cómo qué? Bueno, el tema de conducta empresarial responsable cubre, como ya mencioné antes, muchísimos temas. Cubre el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero también el tema de trabajo infantil, también el tema de igualdad de género, que es muy importante, también el tema de la equidad en la contratación, horas de trabajo, salarios. Entonces, para todo esto, las empresas necesitan buenas herramientas, buenas guías para poder hacer debida diligencia en esos temas. Y nosotros desde el proyecto y desde la OIT venimos generando esas herramientas. Si tienen curiosidad sobre las herramientas que producimos para empresas, les recomiendo que entren a nuestra página web, busquen Proyecto Ceral OIT y ahí van a encontrar una serie de herramientas y de temas que quién sabe pueden ser de su interés. Bueno, voy a dejar esto por ahora para empezar a hablar entonces ya un poco más de lo que se espera de las empresas en términos de trabajo decente en la cadena de suministro. Entonces, volviendo a lo que mencioné antes, según los principios rectores y según la declaración tripartita, se espera que las empresas multinacionales y todas las empresas en general, grandes y pequeñas, si las empresas contribuyen con una práctica que es contraria a los derechos humanos, o sea, si hacen daño, y esto sucede en una empresa proveedora, de todas maneras la empresa multinacional o la empresa grande o la empresa cliente compradora debería también contribuir a cesar el daño que se está causando y a apoyar con medidas de reparación. Un highlight, un subrayado a la palabra reparación, porque esto va a aparecer luego cuando hablemos del caso de Rana Plaza. Entonces, se espera que, aunque el daño no se haga directamente dentro de mi empresa, debería haber una contribución a cesar el daño y que haya reparación. Si la empresa está directamente vinculada, o sea, tiene un contrato directo con la empresa que está creando un problema, que está, por ejemplo, contratando niños. Ese tipo de situación también recae sobre la empresa contratista. O sea, hay que tratar de prevenir y mitigar los efectos negativos
nuevamente, no solamente dentro de mi propia empresa, sino a lo largo de la cadena de aprovisionamiento que yo utilizo. Vamos a centrarnos por un par de minutos en el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, ya que el caso de Rana Plaza, además de muchos problemas que hay en Bangladesh, como lo menciona el video, el caso específico de Rana Plaza fue un caso de seguridad, de salud y seguridad en el trabajo. Empecemos por decir que en la época en que sucedió Rana Plaza, el salario mínimo en Bangladesh era probablemente uno de los 2 o 3 más bajos del mundo. En ese momento, una persona en Bangladesh ganaba al mes más o menos $35 al mes, mientras que en China ganaban 120, y recuerden que China ha sido famoso porque los salarios bajos y esto. Y en esa misma época yo pienso que un salario normal de un trabajador, un salario mínimo en Perú podía estar alrededor de los 200. Eso, bueno, ya nos da una idea de cuáles son las condiciones de vida en el país, pero también nos hace reflexionar el por qué tantas empresas multinacionales iban volando a Bangladesh a mandar a hacer su ropa allá. Es una cuestión de dinero, netamente de dinero, salarios que eran la mitad de lo que era el salario en ese momento en China. Últimamente eso se ha, digamos que solventado un poco, pero en el 2012, que fue esta tragedia, esa era la situación. En general, la salud y la seguridad en el trabajo siguen siendo uno de los grandes problemas, digamos, de los trabajadores. 400 millones de personas al año sufren accidentes laborales. Sigue siendo una cifra increíble. Y de esos 400 hay 2 millones que mueren por accidentes laborales. Sigue siendo inaceptable. Si lo vemos desde el otro lado, no solamente desde la pérdida de una vida humana, sino desde la productividad, que si ustedes son empresarios, es uno de los factores importantes que siempre tienen que tener en cuenta. La pérdida de productividad por accidentes laborales es del 5.4% del PIB mundial. Es un montón de dinero que las empresas dejan de ganar, que los países dejan de producir por los accidentes laborales. Me gustaría mencionar que la OIT tiene dentro de su marco normativo una serie de convenciones o de normas que se consideran fundamentales. Tradicionalmente, las normas fundamentales del trabajo, los principios fundamentales del trabajo tenían que ver con cosas que consideramos que desde cualquier punto de vista son inaceptables. Trabajo infantil, trabajo forzoso, la discriminación y cualquier atentado contra la negociación colectiva o la libertad sindical. Tradicionalmente eran esos 4 los principios fundamentales del trabajo. Bueno, pues el año pasado, por acuerdo tripartito, la OIT ha decidido incluir ahora la salud y la seguridad en el trabajo como el 5º principio fundamental del trabajo. Eso quiere decir que le están dando un estatus especial. Ese estatus especial lo que significa es que los países, aunque no hayan ratificado las convenciones que tienen que ver con esto, están en la obligación de implementar acciones para prevenir daños, en este caso, en temas de salud y seguridad en el trabajo. Esto nos dice qué tan importante es el tema, no solamente para la OIT, sino para el mundo laboral. Entrando ya en el tema de Rana Plaza, como bien lo describía el video que puso Sofía al principio, es el desastre más mortífero en Bangladesh y el desastre más mortífero en la historia textil del mundo. Y miren que han habido desastres. Por ejemplo, lo que genera el Día Internacional de la Mujer es un incendio en una fábrica textil en Estados Unidos. O sea, casos históricos tenemos un montón, pero este ha sido el más mortífero. Es un caso que se reconoce como un fracaso enorme del gobierno de Bangladesh y de su sistema de licencias de construcción y de permisos para las empresas. Se saltaron todas las normas, no hubo inspección, no hubo
detección de las fallas de seguridad que había. Quién sabe, para que entiendan un poco qué fue lo que pasó. Hay que decir que en Bangladesh en esa época era muy común que construían edificios que eran residenciales y de un momento a otro decidían, vamos a poner una fábrica acá. Entonces, un piso que había sido construido para una vivienda de habitación normal, empezaba a recibir el peso de las máquinas de coser y las máquinas que se utilizan en textilería, son pesadas. Y en vez de tener normalmente 5 o 10 personas transitando, tenían 200 o 300 personas transitando. Y esa fue una de las causas por las cuales el edificio se derrumbó, porque era un edificio que no estaba preparado para esto. Además de todo, fue un fracaso de la gestión sindical, porque sabemos que, uno, los trabajadores no estaban sindicalizados, y dos, hubo trabajadores que advirtieron, vea, se están haciendo unas grietas acá, pero nadie les hizo caso. Como no estaban organizados, como no tenían poder como trabajadores, no tuvieron, digamos que ni voz ni voto en decir aquí está pasando algo. Y todo siguió hasta el día en que ocurrió la tragedia. Eso fue, digamos, el pasado. Entonces, ¿qué pasó después de Rana Plaza? Desafortunadamente, tuvo que ocurrir esto para que ocurrieran un montón de cambios. A partir de ese momento, el gobierno ha dejado de emitir permisos para edificios compartidos. O sea, ya no hay edificios que sean residenciales, pero que también tengan fábricas. Las fábricas tienen que ser construidas como fábricas, tienen que ser diseñadas y construidas pensando en el peso y en la actividad de una fábrica. La industria textil global, los sindicatos internacionales, como no hay muchos sindicatos en Bangladesh, fueron los sindicatos internacionales los que entraron a interceder. Y el gobierno hicieron una gran transformación en la seguridad industrial y incluyendo la gobernanza de la seguridad industrial dentro de Bangladesh. Uno se pone a pensar, qué increíble que tenga que ocurrir algo como esto y que tengan que venir personas de afuera del país a reformar la forma en que se hace la inspección laboral, en que se hace la inspección de edificios y en la que en general se maneja el tema de seguridad en un país supuestamente independiente, pero tuvo que ocurrir esto para que pasara esto. Y acá yo diría que lo clave que sucedió es que los empleadores, los compradores internacionales se comprometieron a garantizar la seguridad en las fábricas. O sea, fue el Corte Inglés, fue Zara, fue H&M, fue todas estas marcas que mencionaron antes, que ellos mismos decidieron formar una coalición. Hubo varias, hubo una que se llamaba la Alliance, pero ahorita voy a hablar específicamente del Bangladesh Accord, del Acuerdo de Bangladesh, en el cual se inscribieron voluntariamente, subrayo la palabra voluntariamente, 220 marcas que en ese momento compraban en Bangladesh. La fábrica tenía 30 clientes, pero el Accord juntó a 220 marcas. Ahora, una vez que esas marcas firmaron ese acuerdo, tenían legalmente, de manera legal y vinculante, que cumplir con ciertas cosas. O sea, llegaban de manera voluntaria, pero después las cosas que tenían que hacer estaban obligadas a hacerlo. Y hicieron cosas increíbles como, por ejemplo, formaron un fondo de reparación para poder compensar en lo que es posible a las víctimas, las familias, los familiares de las personas que murieron. Dieron participación a los sindicatos globales para que se hiciera toda esta reforma en el sistema de inspecciones y de prevención de temas de seguridad y salud en Bangladesh. Trabajaron directamente con las asociaciones de empleadores textiles en Bangladesh. Es imposible hacer esto sin que los dueños de las fábricas también participen, ¿no? Ellos son los que tienen, ellos y ellas son los que tienen que tomar ciertas medidas. Pues lograron trabajar con la Asociación de Empleadores Textiles en Bangladesh y básicamente le dieron la vuelta de tal manera que yo no diría que hoy Bangladesh es el país más seguro de ninguna manera, pero sí
el cambio que hubo en la industria textil a raíz de este accidente fue bastante notorio. Quiero terminar haciendo una pregunta, y no es una pregunta retórica. Yo quiero que levanten la mano o abran su micrófono y traten de contestar. La pregunta es la siguiente. Les he contado lo que hicieron 220 marcas que decidieron meterse de lleno, de cabeza, a tratar de solucionar el problema que de muy buena manera ellas también habían creado, porque esa es la situación. Hubo otras marcas, algunas muy grandes y famosas, por ahí alguna que la identificamos con un ratón, que dijo, ¿sabes qué? He consultado con mi board, mi directorio, y hemos hecho la siguiente decisión. Es demasiado riesgoso para nuestra compañía hacer presencia en Bangladesh. Bangladesh es un país muy corrupto, que es cierto. Es un país muy pobre, que es cierto. Y vemos que los cambios que nosotros podemos hacer acá no van a ser suficientes para garantizar que nosotros, nuestra inversión y nuestra marca va a estar protegida. Por lo tanto, la decisión a partir de hoy, y esa decisión la tomaron como en el 2012, 2013, es que no vamos a producir una camiseta, nada, cero en Bangladesh. Nos vamos de Bangladesh. Mi pregunta para ustedes es, pónganse en los zapatos de una marca con reputación importante, con mucho dinero, pero también con muchos stakeholders, con mucha gente mirándolos, con mucha gente cuestionándolos. ¿Qué piensan ustedes de esa decisión de salirse del país? Me gustaría que me cuenten cómo lo ven. Pónganse en los zapatos de una empresa. No lo miremos desde la OIT, no lo miremos desde la academia, que es fácil porque no tenemos la responsabilidad. Pensemos en que somos una empresa. ¿Qué piensan? Los escucho. Ya, entonces quien quiera participar puede levantar su mano. Ahí tenemos la mano levantada de Robinson. Adelante, Robinson. Sí, buenas noches, profesora, ¿qué tal? Bueno, respecto a esta pregunta, en verdad yo creo que cuando una empresa posicionada y con cierta reputación quiere entrar a un país, normalmente uno debe hacer un estudio realmente de cuáles son de repente las razones por las cuales yo me voy a comprometer a entrar a un nuevo país, y esas razones no solamente deben ser económicas, ¿no? O sea, si bien es cierto, yo estoy entrando a un país que de repente me puede brindar costos muy bajos, pero yo también soy consciente el grado de responsabilidad que tengo que tener con esa comunidad, el nivel de trabajadores que también van a formar parte de esta organización y por las cuales yo también tengo que velar, ¿no? Y siento que de repente el actuar y el tomar una decisión de repente de irme de ese país después de un accidente, también deja mucho que desear por esa marca, ¿no? Porque entiendo que si esto no hubiese pasado, de repente nunca, de repente ellos hubiesen dado cuenta que el país sigue siendo corrupto, que de repente nunca hubiesen planteado en tomar alguna decisión de cambio para un bienestar de la sociedad o una mejora para la industria de ese país, ¿no? Y simplemente creo que fue el hecho que de repente resultó en algo tan crítico y obviamente que involucró a muchas industrias para analizar la decisión de decir, oye, la inversión que voy a hacer no va a ser rentable, la decisión que de repente voy a hacer tampoco no va a generar un bienestar, cuando esas cosas se hacen antes de haber involucrado en un país, ¿no? Y no después de que sucedan estos eventos, ¿no? Me encanta tu punto, porque lo que estás trayendo es exactamente el tema de la debida diligencia. Antes de ir al país hay que hacer su debida diligencia y decir, me ofrece este sitio riesgos que puedo asumir, que puedo controlar, que puedo manejar. Muchas gracias, Robinson. Voy a leer un comentario que hay en el chat de Andrea Riega. Dice, el no participar en el cambio es la decisión facilista, pero la más práctica para la empresa. Correcto. Aunque lo ideal hubiera sido participar en el cambio y contabilizarlo como pioneros en dicho cambio. Muchas gracias, sí. Manuel, tienes tu mano levantada, te escuchamos. Sí, buenas noches. Hola. Bueno, de hecho, el comentario de Andrea iba bastante sobre como yo hubiera pensado, ¿qué es lo primero que hubiera pensado en la empresa?
¿qué me cuesta menos? Y me cuesta menos salir, ¿no? Ante toda la serie de problemas que encuentro. Sin embargo, no genero ningún impacto hacia adelante. Impacto que también regresa hacia mi marca. De hecho, hay algunos estudios posteriores de cómo estas mejoras en en las condiciones laborales de de la cadena de suministro textil redundan en retornos para las marcas que las implementaron, ¿no? Y claro, fue en buena parte la decisión de ser pioneros en hacerlo y ante una situación crítica, evidentemente crítica, no, parece el accidente, el evento de Rana Plaza. Ujú. Muchas gracias. Sí, muy de acuerdo, Manuel. Segundo, Sí, buenas noches. hola. ¿Qué tal? En primer lugar, bueno, yo como empresa en Bangladesh tendría que analizar, pues, no primero la responsabilidad social, ¿no? Que voy a tener respecto a la crisis que se viene manejando. En realidad, ahora, si soy una empresa, obviamente que no tengo los stakeholders ahí delante de mí o que me están hablando al oído o escuchando, o, o digamos que son importantes para mí, ¿qué van a decir si yo me salgo de ahí, no? Entonces, lo que yo pienso para mí sería, como una empresa socialmente responsable, de trabajar en base a la crisis que ya se viene teniendo y realmente impactar positivamente a nuestros stakeholders y decirles, oye, mira, sabe que estamos en una crisis, pero estoy tratando de superarme en base a todo lo que viene pasando, pero también me quiero mantener, ¿no? Y no correrme, más que todo. Eso sería mi aporte, ¿no? Gracias. Muchas gracias, segundo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Has traído un punto importante y es el diálogo con los stakeholders. No todo la gente en un directorio, digamos, tiene este tipo de sensibilidad y lo entiende, pero tiene que haber una decisión por parte del CEO, de la cabeza, de esta es nuestra línea de valores y a esto nos atenemos y cuando hay un accidente, cuando la situación se pone fea, no podemos salir corriendo. Andrea. Pero espérate, Andrea, antes de que des tu opinión, tenemos también Milagros que escribió cortito ahí en el chat. La empresa muestra falta de muchos valores, existen opciones para ser solidarios sin perjudicarse. Y ahora sí, Andrea, adelante. Sí, claro. Hola, ¿qué tal, Olga? ¿Qué tal a todos? Yo creo que va un poco de acuerdo con la opinión de mis compañeros, pero también me pongo a pensar en cuál es la decisión que la marca ha tomado luego, ¿no? Porque si decides no participar de estas restricciones que te da Bangladesh para poder producir ahí, ¿a qué otro país vas, no? Si tu punto está es un país que es pobre, que es peligroso, etcétera, pero luego vas a producir a India o estás produciendo en un país que tiene el mismo tipo de condiciones de trabajo, entonces estás formando un discurso completamente inconsistente, inestable, donde al final repercute en tu marca, ¿no? Repercute en tu marca, en tus valores, en todo. Y creo que es insostenible a futuro. Me encanta tu punto porque me hace acordar de que no solamente se fueron de Bangladesh, se fueron de Pakistán también. Entonces, sí, es una situación como empresa, si tú haces el análisis, no es una decisión fácil, ni siquiera la de salir corriendo es una decisión fácil, porque ¿para dónde corro? Puedo salirme de Bangladesh y de Pakistán, pero ¿qué hago con Camboya? ¿Qué hago con Indonesia? Esos son países que tampoco son fáciles. Me pongo a producir en la parte oeste de Europa, los costos son el triple. O sea, no es fácil, no es fácil. Muy buen punto. Gracias, Andrea. Jorge. Jorge, te escuchamos. Jorge Flores.
Sí, Jorge tiene su micrófono abierto, pero no lo Sí, no te oímos. oímos. Entonces, de repente si puedes escribir, Jorge, mientras tanto podemos ir leyendo el mensaje de Susana Julca que ha dejado en el chat. Susana dice, considero que la decisión fue la más objetiva, pero no necesariamente la más analizada, ya que hay un impacto económico que se genera, los costos de producción van a subir y un impacto social al dejar a los colaboradores sin trabajo, que también daña la reputación de la empresa. De acuerdo. Sí, ellos se fueron de empresas que no se habían caído, recuerden esto. No eran clientes de Rana Plaza, eran clientes de sus vecinos, digamos, de otras empresas. Y esas empresas de un día para otro perdieron a su cliente, a un cliente muy importante. Bueno, yo creo, Sofía, que lo podemos dejar por ahí. No sé si hay alguna pregunta en particular, algo que podamos complementar, y si no, pues de mi parte ha sido un verdadero gusto escucharles y estar con ustedes un ratito. Igual, gracias, Olga. Solamente cuando estabas haciendo tu presentación, como de los materiales, así que estabas como compartiendo, Jorge Flores había preguntado que en las regiones bajo qué programas llegan, por lo que tú habías hecho la distinción entre, pues digamos como que lo que se dice, ¿no? Lima no es el Perú y nuestros lugares Sí, te centrales. puedo contar un poco sobre lo que hacemos en regiones. Entonces, en regiones trabajamos en colaboración con el Ministerio de Justicia y con las cámaras locales de comercio. La Cámara de Comercio de Cajamarca, la Cámara de Comercio de Ica, la Cámara de Comercio de Ucayali, y con representación local de los sindicatos. Con ellos nos juntamos, hemos hecho capacitaciones, formaciones, y también hacemos discusiones sobre qué se puede hacer para aterrizar el contenido del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en su subregión. Una de las cosas que me alegra decir es que a raíz de estos intercambios y de estas actividades que hemos hecho, se ha creado comités de empresas y derechos humanos en la Cámara de Comercio de Cajamarca y en la Cámara de Comercio de Ica. La Cámara de Comercio de Cajamarca, estamos súper orgullosos de ellos porque han decidido hacer un despliegue impresionante en el tema de empresas y derechos humanos, capacitándose entre ellos, llevando temas específicos de diferentes sectores, minas. Ustedes saben que ellos tienen allá una parte extractiva importante, pero también hay otras empresas, comercio, agricultura, han hecho muchas actividades, y eso ya, digamos que tiene un impacto a nivel local, que es lo que queremos, que el impacto se sienta en las empresas a nivel local. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo. Una pregunta, señorita Olga, consulta. Yo trabajo en el área agroindustrial, en empresas exportadoras, y hubo un caso, y voy a colación el tema de los compromisos de la empresa cuando uno tiene, por ejemplo, un accidente. Esta empresa estaba ubicada en el norte, se desbroza, se dice que es una máquina que corta las cabezas de los espárragos cuando ya están como peluditos, ¿no? Para luego sacar los tallos y cortar los espárragos. Y lamentablemente una persona se cruzó por la máquina y salió, bueno, murió. La máquina la partió. Eso es lo que sucedió. Y a raíz de esta fatídico accidente, a pesar de que la empresa tiene todas las certificaciones que piden los retails, todas, el mayor comprador inglés lo sancionó y le dijo: no te compro más, porque has fallado, porque tú dices tener tus protocolos, tus certificados al día, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo se te ocurre que una persona se te va a cruzar en una operación tan cuidadosa, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber una persona en el campo mientras esa máquina está corriendo? Entonces yo pregunto, porque claro, de hecho que ahora las compras que te hacen los retails del extranjero te exigen tener las certificaciones, si no, no te compran, así de sencillo. Y eso es inversión, porque es protocolo, es capacitar, es enseñar, es tomar límites, carteles, romper muelles, o sea, hay un montón de cosas que hacer. Inclusive tuvo un accidente en uno de los buses que transporta personal hacia el fondo, y solamente porque claro, un accidente lo puede tener cualquiera, está manejando su carro, ¿no es cierto? Y no es que alguno haya querido, pero
hubo un accidente y nos volvieron a sancionar y otra vez revisa tu reglamento vial interno dentro de tu empresa y todo. Entonces, en el Perú a nivel del agroindustrial, porque es un área muy en desarrollo, que da muchas divisas al Perú, ¿existe algún campo específico, de repente algo que se esté volviendo como una ley interna ya? Y no que necesariamente tengamos que ir hacia una certificación internacional, sino que ya dentro del plano legal, laboral, le exija a las empresas que ya cumplan con estas leyes o acuerdos, no sé cómo lo llamarían. Sí, mira, voy a hacer un comentario general sobre esto. Las leyes en el Perú, a pesar de que no tenemos un código laboral como tal, son completas. Hay bastantes leyes. Lo que no tenemos es inspección. Y mientras más pequeña el fundo, mientras más pequeña la fábrica, menos inspección hay. Hay un problema de cumplimiento de las leyes porque muchas empresas, primero que todo, son informales y saben que la inspección va a fallar, que hay solamente un inspector por cada, no me acuerdo ahorita el número, pero es una cosa ridícula, o sea, que nunca podría llegar a cumplir su verdadera labor de inspección el Estado peruano. ¿Cómo se ha solucionado eso? Exactamente como tú lo has dicho. El comprador internacional está supeditado a leyes en su propio país, en Alemania, en Inglaterra, en Europa en general, que le obligan en muchos casos a hacer ese proceso de debida diligencia. Y a través de una auditoría o de una certificación, hacen lo posible por asegurarse que esos fondos donde están comprando en el Perú cumplan con todas las certificaciones, cumplan con todas lo que se espera en términos de seguridad y salud, en términos de pagos, de salarios, de horas de trabajo. Yo diría que no hace falta que el gobierno peruano tenga más normas. Si a mí como OIT me preguntan qué quisiera yo, cuál sería mi deseo para el Perú, no es que haya más normas ni más ratificaciones de convenciones. Yo diría que es que se acabe con la informalidad. Es ahí donde está el gran cáncer del Perú, está en la informalidad. Porque el 84% de las empresas del Perú son informales. El 84% del movimiento comercial, económico en el Perú es informal. ¿Qué protección tienen esos trabajadores y esas trabajadoras? Cero, ninguno. Lo que a buena tenga el dueño del sitio, quererles dar, quererles ofrecer, pero no siguen las leyes, no están en planillas, no tienen seguro social, no tienen pensión. Olvídate, es muy serio. Ahora, en lo que tiene que ver con las empresas agroexportadoras, mi recomendación siempre es cuál es la mejor norma para seguir o cuál es el mejor estándar para seguir, el que te pida tu cliente, porque al final de ellos dependes. Como tú bien lo has dicho, si no tienes lo que ellos te piden, no te compran. Entonces, si tú tienes 1 o 2 buenos clientes, guíate por los estándares de tus clientes. La mayoría de esos estándares están basados en marcos internacionales, responden también a los capítulos de sostenibilidad de los tratados de libre comercio. Recuerden que el Perú firmó hace 10 años un tratado de libre comercio con la Unión Europea y otros que tiene con Estados Unidos. Y en esos tratados de libre comercio hay capítulos enteros que hablan de la protección del sindicalismo, y de la libertad de asociación y la libertad sindical, que hablan de la seguridad de la salud en el trabajo, que hablan de horas de trabajo y de salarios mínimos. Entonces, compromisos tenemos. Lo que hace falta es cumplirlos. Así que a tu pregunta, yo no recomendaría más normas ni más marcos. Existen, lo que hay es que cumplirlos. Ya, muy bien, Olga. Y una última pregunta para ti que hace Andrea Riega. ¿Cuáles son los sectores más dañados en derechos humanos? Y lo complementa con que si ustedes tratan el problema de la trata de personas en el sector minero o algo sobre este tema.
Sí, bueno, yo no me atrevería a decir que haya sectores más dañados, yo me atrevería a decir que hay sectores que para nosotros son prioritarios precisamente por el tipo de riesgos que presentan. Entonces, por ejemplo, en agricultura es donde más informalidad hay. Y ahorita no estoy hablando de los fondos en ICA o los fondos de paltas o nada de agroexportación. Esos no son informales. Nos preocupa la explotación agrícola de pequeña escala porque es ahí donde más informalidad hay. O sea, más hacia la sierra, más hacia... Cuando entramos en la zona de la selva, encontramos una informalidad casi que total porque por allá no va nadie a revisar nada. Entonces, tenemos un problema muy grave. Otro problema muy grave es la minería a pequeña escala, por la misma razón, porque tienen mucha informalidad. Otro sector bien difícil es el de forestales, porque están en sitios súper alejados donde muchas veces no sabemos lo que está pasando. Explotaciones forestales donde se juntan un montón de problemas, que están lejos, que puede ser que están deforestando, no necesariamente haciendo su explotación de manera sostenible, sino que están deforestando. Se dan casos de trata de personas y de trabajo forzoso. Si hay niños trabajando, no nos vamos a enterar. O sea, hay un montón de problemas. Entonces, yo diría que hay muchos sectores que son difíciles y riesgosos, pero todo está muy ligado a la informalidad. Donde el sector que más informalidad tenga, ahí es donde más problemas hay. A mí una minera que tiene protocolos, la mayoría internacionales, no te digo que sean perfectas, pero esas mineras formales no me preocupan tanto. Los fondos que exportan paltas o espárragos, esos son formales, esos no me preocupan tanto. Me preocupa qué hay debajo. Si les compran o si tienen proveedores que están por fuera de esa cadena o en esa cadena, pero no necesariamente dentro de la empresa formal, ahí es donde más problemas hay. ¿Qué más me preguntaste? Perdón. Lo de la trata de personas. Ah, sí, la trata, claro, es uno de los temas, como mencioné hace un ratito, es uno de los principios fundamentales en el trabajo para la OIT, el trabajo forzoso y la trata de personas. Tenemos proyectos ahorita en el Perú, financiados por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, donde nos dedicamos a capacitar fiscales y jueces para el tema de trata, trabajar con los centros de rehabilitación de las personas rescatadas de trata, trabajar con la SUNAFIL, los temas de inspección, pues, específicamente buscando casos de trata. En el Perú tenemos un montón de casos de trata relacionados, por ejemplo, con la pequeña minería informal. Los hombres mucho trabajando en la minería informal y las mujeres mucho en temas de prostitución alrededor o de trata para temas sexuales alrededor de las explotaciones mineras. Entonces sí, lo tenemos muy en el radar porque es un problema importante. Mira, Olga, nos has presentado en pocos minutos un panorama muy interesante, digámoslo así, de temas en los que nuestros estudiantes pueden ir profundizando para el challenge que les vamos a plantear ahora a continuación. Pero entonces, para pues aprovechar que tú estás acá con nosotros y que les dijimos que sería bonito tomar una foto, les invitamos a encender sus cámaras antes de que Olga se tenga que desconectar. Y entonces ahí les agradecemos, gracias ahí, qué gusto verles. También creo que para Olga es bonito ver quién está del otro lado, ¿no? Claro que sí. Es la primera vez que está con nosotros, pero seguramente estaremos mucho más en contacto con su oficina y con todo esto de todas estas reflexiones e impulsos de la OIT que nosotros podemos ayudar a ser impulsores. Entonces, bueno, sonrían los que... Robinson, creo que prendiste tu cámara, pero vemos en negro, pero igual
sonrían y tomamos la foto. 1, 2, 3. Ya, gracias. Somos varios, entonces un momentín para que podamos, tenemos varias ventanas. Muy bien, ahí veo a Miluska, excelente. Ahí están prendiendo cámaras, se animan, está muy bien. Muchísimas gracias por su colaboración. Listo. Y una más, la última, que igual nos ayuda. Excelente, mira, ya Robinson ya lo veo mejor, excelente. Entonces, bueno, 1, 2, 3. Ya, ahora sí, estamos. Bueno, con eso Bueno, entonces yo me sí. despido y les agradezco mucho por la atención y por el rato. Fue un gusto y bueno, cualquier cosa quedo a las órdenes. Muchas gracias a la doctora Olga Lucía de la OIT por habernos acompañado esta noche y nosotros continuamos acá para explicarles en qué consiste el challenge. Muchas gracias a Olga. Bueno, estudiantes, gracias por su participación en esta convocatoria. Como les dijimos al comienzo, el lunes fue el Día Internacional del Trabajo y recordando pues esta situación del Rana Plaza que nos ayuda como a mirar que las condiciones de trabajo tienen que ser dignas, el trabajo decente, el trabajo que dignifique a la persona. Entonces, ahora les planteamos el challenge, les planteamos el reto para que ustedes puedan realizarlo. Tienen todo el mes de mayo para realizarlo y es que elaboren una infografía en el que establezcan cuáles son los desafíos y las perspectivas en derechos humanos en la industria. Acá hemos hablado de la industria textil, pero veo que hay agroindustria, sector minero, bueno, otras industrias con las que de repente ustedes están más cercanos o tienen más información, como planteando esos desafíos que hay y perspectivas pues para ser mejor, ¿no? Ahí creo que esta sesión la estamos grabando, les vamos a compartir la grabación porque Olga ahí fue señalando algunos puntos interesantes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir el enlace de la encuesta y en la encuesta ahí les vamos a preguntar si ustedes desean o no participar en el challenge para ya crear un grupo y darles ya puntos más específicos sobre la actividad y de lo que esperamos que ustedes como estudiantes de Escuela de Negocios, Centrum, que tiene este lema de la escuela para los buenos negocios, empecemos a pensar cómo podríamos ayudar a dar ideas, perspectivas, mejores perspectivas en temas de derechos humanos con relación al trabajo. Entonces, les comparto eso. Ahorita voy a detener la grabación y les comparto el link para que puedan conectarse.